y lo comentan. De todas maneras trataré de explicarlo lo mejor posible para que no quede tantas dudas y obviamente pues va a ser necesario que les comparta yo a lo mejor alguna información del cuatri pasado que utilicé para que les sirva de complemento y también nos ayude a que podamos reforzar un poquito esta parte de la modelación. ¿Sale? Ok, ¿ya ven la pantalla en blanco? Ya, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, Sí, profe. entonces, sí, gracias. Vamos a comenzar con esta parte. El ejercicio que vamos a realizar es el péndulo simple que venía en su evaluación diagnóstico. Comenzando con este péndulo simple como un sistema robótico básico, es un sistema robótico de un grado de libertad que solamente tenemos una articulación, la cual provoca que ese eslabón pues se comporte precisamente, bueno, realice sus movimientos simulando precisamente el péndulo. Su referencia lo tenemos en un plano XY, se lo voy a dibujar en esta parte. Tenemos el sistema de referencia XY en donde nosotros lo estamos referenciando directamente de esta forma. Tenemos el péndulo y de este sistema de referencia nosotros, les digo, nos estamos en un plano XY y específicamente en el cuarto cuadrante. Este cuarto cuadrante corresponde precisamente a un sistema de referencias X positivo y Y negativo. ¿Por qué lo estamos proyectando de esta forma? Porque consideramos que su posición de descanso del péndulo pues, está sobre precisamente el eje de la Y, así como lo dibujé en amarillo. Esa es su posición de descanso del péndulo. Quiere decir que yo estoy proyectando los movimientos positivos de este péndulo en este sentido, porque lo tengo representado el movimiento hacia la derecha viendo el dibujo de frente, o el movimiento en sentido contrahorario, ¿sale? Ese desplazamiento yo lo voy a nombrar con la letra Q, que es precisamente mi desplazamiento angular. El motor está montado en el eje, en el origen, perdón, del sistema de referencia del plano XY. Déjenme medio poner un poquito más derecho esta línea, que sí me quedó bastante chueca. Ok, ahí está más o menos. Entonces, ese es el sistema que nosotros estamos considerando para su referencia. Les repito, es el cuarto cuadrante. Considerando el primer cuadrante, obviamente aquí arriba, es donde es X positivo, Y positivo, segundo cuadrante es de este lado, tercer cuadrante acá, y el cuarto cuadrante donde nosotros estamos planteando sus movimientos. Esta representación no es única, es decir, no está forzosamente restringido a que el movimiento tiene que ser de ese lado para el caso del péndulo. Yo lo pude haber proyectado a lo mejor en este otro sentido y decir que este es el movimiento del péndulo y tendría exactamente la misma validez, solo que para esas cuestiones hay que considerar que no estamos en el cuarto cuadrante, sería trabajar en el tercero con las consideraciones de los signos en X y en Y, ¿vale? Pero no hay restricción de que forzosamente tenga que ser en el cuarto cuadrante. Bueno, entonces bajo esta situación, esa es la información que normalmente se da cuando estamos hablando de cinemática. ¿Sale? Únicamente la proyección hacia dónde se está moviendo nuestro sistema robótico a través de sus desplazamientos Q. Y el otro dato que también necesitamos conocer es que este péndulo tiene un eslabón de longitud L. ¿Sale? Esa es la única información, por así decirlo, que nosotros conocemos por parte de este sistema. Para la parte del modelo dinámico, aparte de estos dos datos, del desplazamiento Q y de la longitud L, nosotros necesitamos conocer o suponer, mejor dicho, porque ahorita no vamos a ponerle ningún dato numérico, que el eslabón tiene una masa M, ¿sale?
y que el fenómeno de gravedad o la fuerza de gravedad actúa de manera natural, pues en este sentido. Dadas estas consideraciones, es lo único que nosotros necesitamos suponer que existe en nuestro sistema robótico. A partir de ahí, con todo el análisis que conlleva la parte cinemática y dinámica, pues van a aparecer todos los fenómenos físicos que ocurren al momento de nosotros inyectar una fuerza en la articulación. En este caso específico, en el motor, lo que va a provocar que esto se comience a mover, ¿sale? Bueno. El primer paso, según, si ustedes gustan checar la diapositiva que les pasé en la clase pasada, donde les puse los pasos, por así decirlo, que se necesitan para poder hacer el análisis dinámico, les había puesto que el primer paso, pues, es obtener la cinemática. ¿Por qué? Porque nosotros la formulación que vamos a utilizar es la formulación de Euler-Lagrange. En esta formulación, recuerden que es una expresión matemática donde nosotros resolvemos una serie de derivadas que también les pedí que si las pudieran tener ya sea impresas o en su libreta para que las puedan consultar al momento de estar realizando ahorita el ejercicio. De todas maneras, ahorita yo las referencio, pero es importante que las tengan ustedes también a la mano para que puedan hacer esa consulta, ¿sale? Entonces, el primer paso de esta formulación de Euler-Lagrange es obtener la cinemática directa. ¿Por qué? Porque esta cinemática es la que me va a servir para hacer el moldeo de energías y específicamente obtener la energía cinética y la energía potencial. ¿Sale? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia es obtener esta cinemática directa. Entonces aquí les voy a poner que el primer paso es la cinemática directa. Esta cinemática directa no es otra cosa más que unas expresiones matemáticas que representan el movimiento del robot sin considerar fuerzas. Solamente vamos a considerar las Q's y las L's únicamente. Entonces, para esta cinemática directa consiste en obtener las expresiones para encontrar la coordenada del extremo final del robot en función de sus desplazamientos articulares. Es decir, yo necesito obtener unas expresiones para obtener el punto que hay acá, el que les acabo de marcar en negro, en donde ese punto están de acuerdo que tiene coordenadas XY, porque estamos en un plano bidimensional y tiene tanto un desplazamiento en X, tanto un desplazamiento en Y, para poder llegar a ese punto, ¿sale? Bueno, ya que identifiqué esa coordenada del extremo final, la cinemática va a tratar de encontrar esas ecuaciones en función a su desplazamiento angular, en este caso de Q. ¿Cómo lo vamos a hacer? Matemáticamente, la cinemática se expresa como una función para encontrar a X y a Y que está en términos de Q. Eso es la cinemática directa. En el caso específico, hay varios métodos para poderlas obtener. Para la formulación de Euler-Lagrange conviene utilizar el método geométrico. ¿En qué consiste el método geométrico? El método geométrico dice que tenemos que hacer proyecciones de triángulos rectángulos desde el origen hasta el extremo final del robot y haciendo la modelación de cada una de las articulaciones a través de estos triángulos. Y una vez proyectados los triángulos, identificar los lados que lo conforman y a partir de ahí hacer un análisis a través de funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, que relacionan precisamente los lados del triángulo con la función trigonométrica. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que hacer es, para obtener la cinemática, hacer una proyección de un triángulo rectángulo del origen, lo voy a poner acá, vamos a ponerlo de otro color, del origen, en este caso del punto donde yo estoy marcando, hacia el extremo final del robot, de este lado, y proyectar un triángulo para alcanzar ese punto, que sería más o menos así. A lo mejor ustedes podrían preguntar, igual, ¿por qué no lo hacemos arriba? Es decir, de esta forma. Porque si lo proyectamos hacia arriba, nosotros desconocemos el ángulo que se está formando acá.
porque no está identificado, pero el ángulo que tenemos en la parte de abajo, es decir, el ángulo interno que se forma en el triángulo, ese sí lo conozco porque ese es Q, por consiguiente me conviene hacer hacia abajo. Este triángulo que acabo de proyectar en el esquema del péndulo, lo voy a redibujar aquí abajo para analizarlo de alguna forma un poquito más en claro y no estar encimando tanta raya. Ese triángulo que dibujé, que está arriba, ya lo dibujé aquí abajo. Ahora vamos a identificar a los lados que conforman ese triángulo. En primera instancia, el lado más largo del triángulo corresponde a la longitud del eslabón, si ustedes lo ven en el esquema. Por consiguiente, la hipotenusa es L. El lado que tengo en vertical corresponde al desplazamiento que va sobre el eje de las Y. Por consiguiente, ese es el desplazamiento que tengo en Y. Y el lado que está en horizontal corresponde al desplazamiento que está en paralelo con el eje de las X. Por consiguiente, ese es mi desplazamiento en X. Y el ángulo interno, pues yo también ya lo había comentado, es precisamente Q. Eso es lo que yo puedo identificar de ese triángulo. Ahora, poniéndole nombres específicos a cada uno de estos lados, L corresponde a la hipotenusa, X al cateto opuesto, tomando de referencia el ángulo interno, y Y es el cateto adyacente. Con esta definición de los lados de este triángulo, yo necesito encontrar las expresiones para X y para Y. Por consiguiente, necesito encontrar una expresión donde yo pueda encontrar a X o el cateto opuesto y otra expresión donde yo pueda encontrar a Y, que sería el cateto adyacente. Entonces comenzamos con X. Como X y Y son las variables que yo necesito encontrar, no me conviene relacionar los catetos, porque al final de cuentas tengo que relacionar dos incógnitas y yo necesito encontrarlas, no necesito relacionarlas. La variable que yo conozco es L, que es la hipotenusa, porque L basta con medir el eslabón y el dato que les dé en metros, ese es el valor que tiene L. Por consiguiente, L es conocida. En este caso, voy a utilizar la proyección precisamente con X, mejor dicho, voy a utilizar las expresiones trigonométricas para obtener a X y a Y que estén en función de L. Es decir, voy a encontrar los catetos en relación con su hipotenusa. Comenzamos con X. Como voy a relacionar los catetos con la hipotenusa y estoy comenzando con X, ¿alguien me puede decir qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? Si no se acuerdan, la función es el seno. El coseno relaciona el cateto adyacente. En este caso es el seno. Yo voy a poner por definición aquí en la parte de abajo que el seno, en este caso de un ángulo cualquiera, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Utilizando esa relación, pues voy a poner, en este caso ya con las literales que tengo acá, voy a ponerlo de este lado. En este caso de Q es igual al cateto opuesto, que es X, sobre la hipotenusa, que es L. De esa expresión yo voy a despejar a X. Tengo que X es igual, L está dividiendo, todo del otro lado multiplicando, L seno de Q. Y ya tengo mi expresión para X. Ahora voy con la expresión para Y. Para Y es el cateto adyacente y lo tengo que relacionar con la hipotenusa. Ya su compañero nos había dicho en un principio que era el coseno para relacionar el cateto opuesto, pero no, el coseno es para el cateto adyacente, ya que el coseno, en este caso de Q, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, utilizando esa relación, yo defino que el coseno de Q es igual al cateto adyacente, que es Y, sobre L, que es la hipotenusa. De ahí despejo a Y es igual a L
coseno de Q. Y esa es mi otra expresión para una cinemática. Ya las obtuve, porque precisamente esta cinemática debe de estar en función únicamente de Q, y Q aparece en ambas expresiones. Aparece L, pero L es una constante y eso no me afecta. Entonces ya tengo la relación directa de cómo me pide que debe de estar mi cinemática. Ahora, lo que tengo que hacer es escribirla de manera correcta, porque yo las obtuve por expresiones por separado. Entonces, para escribir la cinemática se escribe a manera de vector. Un vector, en este caso, que se compone de dos elementos, x, y, porque la modelación de este sistema es bidimensional. Si fuera tridimensional, sí tendría que considerar a x, y, z para la cuestión de la cinemática directa. Como en este caso, en el caso del péndulo, es un análisis bidimensional, pues obviamente consideramos las coordenadas x, y. De ahí, pues yo ya basta con que yo escriba las expresiones que acabo de obtener. Para x es L seno de Q, y para y es L coseno de Q. Y esa es mi cinemática directa. Ahora, yo les había dicho que estábamos referenciando el sistema en el cuarto cuadrante. En este cuarto cuadrante, X es positivo y Y es negativo. Por consiguiente, tengo que considerar ese signo para el resultado. En este caso, X es positivo y Y es negativo. ¿Sale? Y esta es mi cinemática directa. El método geométrico les permite siempre obtener la relación de la cinemática con funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque siempre se debe hacer una proyección de un triángulo rectángulo. Quiere decir que siempre vamos a tener la relación de senos y cosenos. En la mayoría de los casos, en algunos muy específicos, tal vez sea conveniente utilizar la función trigonométrica tangente, pero en la mayoría de los casos son senos y cosenos únicamente. ¿Sale? Bueno, ya con esto ya tengo la cinemática. Esto es la cinemática directa. Ya que tengo esta cinemática, si ustedes la analizan, pues únicamente tomamos en cuenta los desplazamientos angulares y estos desplazamientos angulares en función a la longitud del eslabón únicamente para poder obtener las coordenadas del extremo final. Aquí no estamos considerando ningún otro parámetro físico, ni fuerzas, ni velocidades, ni aceleraciones, nada. Solamente estos únicos desplazamientos. Y esa es la característica de la cinemática. Ok. Ya que obtuve mi cinemática directa, que este es el primer paso para el modelo dinámico, comparando con la diapositiva que les compartí, el siguiente paso es la obtención de las energías cinética y potencial. Les comento, estas anotaciones aquí, aunque no me sale tan bonita la letra, espero que sean entendibles. De todas maneras, yo les voy a tomar captura de estas y se los voy a compartir, por si es que no los pueden copiar ahorita o se les pasa algún dato. Entonces yo les tomo captura a esto y se los comparto a través de su jefa de grupo. Trataré de que sea la letra más legible, pero bueno, espero se pueda entender y se pueda visualizar bien. El siguiente paso es obtención de las energías cinética y potencial, lo que se le conoce como moldeo de energía. Vamos a poner que el paso 2 es moldeo de energía. Este moldeo de energía se hace porque es la parte fundamental de la ecuación de Lagrange. En la ecuación de Lagrange yo tengo que obtener la energía cinética y la energía potencial, entonces en el moldeo consiste en obtener dichas energías. Lo que voy a obtener es precisamente la energía cinética, que se desglosa como un medio de la masa por la velocidad lineal al cuadrado más un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Sale? Eso lo habíamos comentado en las diapositivas, que esa es la fórmula. Y de esta expresión, el parámetro que yo desconozco es precisamente la velocidad. Pero esa velocidad yo la voy a obtener con mi cinemática, es decir, con esta expresión que acabo de obtener.
¿Sale? Esta cinemática no es otra cosa más que un desplazamiento lineal. ¿Por qué? Porque son desplazamientos X y Y, son desplazamientos lineales. Por consiguiente, si yo derivo un desplazamiento, lo que obtengo es una velocidad. Y si es un desplazamiento lineal, lo que tengo es una velocidad lineal. Que eso es lo que yo necesito en esta parte. ¿Sale? Entonces, voy a reescribir la cinemática para que esta sea la que yo tenga que derivar y poder obtener la velocidad. Entonces, la velocidad yo la defino como la derivada con respecto al tiempo de la cinemática, en este caso, de mis desplazamientos X y Y. Voy a reescribir en la parte de la derecha la cinemática para que no estemos cambiando de hojita. La cinemática, si no me equivoco, es L seno de Q menos L coseno de Q. Ahí está. Esa es la cinemática. Entonces lo que tengo que hacer es derivarla con respecto al tiempo. ¿Cuánto me queda la derivada de estos dos elementos? Tengo que derivar tanto el de arriba y después derivar el de abajo. Recuerden que les había pedido también que vayan consiguiendo sus tablas de derivadas porque son las que vamos a estar utilizando de aquí en adelante. En el caso específico, por ejemplo, la derivada del seno de x con respecto al tiempo es coseno de x por la derivada de x. Que no sería muy bueno a ver. Esta es la fórmula de la derivada del seno. Y para la derivada del coseno, el coseno de x con respecto al tiempo es menos el seno de x por la derivada de x. Ahora, utilizando estas dos expresiones que son las formulitas de referencia, ¿cuánto me queda la derivada de L seno de Q? Consideren a L como una constante y Q como si fuera X, vaya. ¿Cuánto me queda el resultado? Si L lo tomamos como constante, sale de la derivada y la derivada del seno es el coseno, por consiguiente el resultado es L coseno de Q por la derivada de Q, en este caso la derivada del argumento. Y la derivada de Q es precisamente Q punto. Eso es para el caso de L seno de Q. Ahora, derivando L menos L coseno de Q, L sale de la derivada, el menos que tengo arriba, con el menos del resultado de la derivada, se vuelve positivo y me queda seno de Q, Q punto. Y esa es mi velocidad. Ahora, en la energía cinética yo la tengo al cuadrado. Para poder elevar un vector al cuadrado, se representa como el vector transpuesto multiplicado por el mismo vector. Al decir vector transpuesto me refiero a que las columnas se vuelven renglones y los renglones se vuelven columnas. En este caso, como es un vector columna, solamente tenemos una columna, esa columna se va a volver renglón. Entonces ponemos que la multiplicación es L coseno de Q, Q punto, L seno de Q, Q punto, se multiplica al vector normal, es decir, al vector columna, L coseno de Q, Q punto, L
seno de Q, Q punto. Ahí está. La multiplicación nosotros la realizamos como si fuera una multiplicación de dos vectores, un producto punto, donde nosotros tenemos que multiplicar este elemento por este y sumarlo con la multiplicación de este elemento por este otro. Así se realizan las multiplicaciones. Entonces, así las vamos a realizar. La velocidad al cuadrado me queda, si multiplico los que encerré en color naranja, me queda L cuadrada coseno cuadrado de Q punto al cuadrado, más la multiplicación de los que encerré en morado es L cuadrada seno cuadrado de Q punto al cuadrado. Y ese es el resultado de la multiplicación. Ya tengo mi velocidad al cuadrado. Sin embargo, si yo analizo esta expresión, yo la puedo simplificar. Voy a factorizar los elementos que tengo que son comunes. Velocidad al cuadrado es igual, factorizo este con este que es común y este que también es común. Entonces, L cuadrada punto al cuadrado que multiplica el coseno cuadrado de Q más el seno cuadrado de Q. Y si yo comparo lo que tengo encerrado entre corchetes, esto corresponde a una identidad trigonométrica, la cual me da de resultado 1. Por consiguiente, la velocidad al cuadrado únicamente me va a quedar L cuadrado Q punto al cuadrado. Y esa es la que voy a sustituir en esta parte, en la ecuación del moldeo de energía. Y con eso ya lo tengo completo. La voy a reescribir nuevamente, me paso a otra hoja. Yo tengo que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero yo sé que la velocidad al cuadrado es esta, entonces ya la escribo de manera directa. ml cuadrada Q punto al cuadrado más un medio de la inercia Q punto al cuadrado. Esa es mi energía cinética. Ahora también tengo factores que son comunes, la voy a reescribir agrupando términos. La energía cinética me queda como un medio de la masa, perdón, factorizo un medio que multiplica a masa por longitud al cuadrado más la inercia que multiplica a Q punto al cuadrado. Ahí lo tengo factorizado. El medio es común en ambos términos y Q punto al cuadrado también es común. Y estos dos elementos están multiplicando a ml cuadrada más i. Y ya tengo mi energía cinética. Ahora me falta la energía potencial. La energía potencial se calcula como masa, gravedad por altura. En este caso específico del péndulo, voy a redibujarlo de este lado. La altura nosotros no la vamos a considerar hacia arriba, como normalmente se podría deducir, pero eso es únicamente por el caso específico del péndulo. Como el péndulo está proyectado hacia abajo, la altura nosotros vamos a considerar ese punto más alto, por así decirlo, que puede alcanzar el sistema en movimiento, no en descanso, porque el descanso estaría por acá. Consideramos que el descanso del péndulo, el péndulo en reposo se encuentra en esta posición. Sin embargo, no vamos a considerar esta como su altura o el punto más alto que pueden alcanzar. En este caso les digo, solo porque se trata del péndulo, la altura va hacia abajo. El punto más alto que yo voy a proyectar pues es precisamente este que se forma acá.
quiere decir que corresponde a esta altura. Esta distancia que les estoy marcando correspondería a la altura. Si yo la proyecto del lado izquierdo, pues es precisamente lo que yo analicé cuando hice la proyección de mi triángulo rectángulo. Esta distancia, si yo la comparo con la fórmula que formé para analizar la cinemática, esta h pues es la que tengo de este lado. Y esa h yo la representé como precisamente como mi desplazamiento vertical, que sería y. Entonces, estoy dibujando este triangulito en rojo que yo les puse. Este lado, que yo digo que es h, realmente pues es mi desplazamiento en y. Este sigue siendo x y este sigue siendo y. Si yo comparo ese triángulo que acabo de dibujar con el que yo analicé acá, es exactamente el mismo. Por consiguiente, la h es lo que yo obtuve de y, en este caso es esto. Por consiguiente, este h es igual a lo que vale y. En este caso, h es igual, misma relación para poder encontrar esta expresión es L coseno de Q. Recordando que esta expresión L coseno de Q proviene de obtener la expresión del coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, representado de esta forma, y sobre L, despejamos a y me queda y igual a L coseno de Q. Entonces en este caso, y corresponde a mi altura, que es el punto más alto que puede posicionarse el péndulo. Les repito, y solo porque es el péndulo, la altura va hacia abajo. Cualquier otro sistema, generalmente la altura va hacia arriba. Solamente que esté proyectado hacia abajo, en este caso la altura se tendría que considerar hacia abajo, ¿sale? Pero con la misma consideración, como estoy en el cuarto cuadrante, esta altura es positiva. Entonces déjenme reescribirlo un poquito mejor para que se alcance a apreciar el signo. Y esto es la altura. Entonces la voy a reescribir en mi expresión de la energía potencial. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad. Esas literales no cambian porque la masa es lo que pesa el eslabón en kilogramos. La G es la constante universal de la gravedad. Y H es menos L coseno de Q. Reescribiendo esta expresión para que no quede ahí con el signo a la mitad, la energía potencial es igual a menos masa, gravedad, longitud, coseno de Q. Y esta es mi energía potencial. Ya que tengo las dos energías, yo puedo escribir mi ecuación de Lagrange, la cual se define, no me salió bien la L, como la energía cinética menos la energía potencial. Bajo esa definición, la ecuación de Lagrange me queda como un medio que multiplica la masa por la longitud al cuadrado más la inercia por Q punto al cuadrado, menos, con el menos de la energía potencial se vuelve más, masa, gravedad, L coseno de Q. Y ya tengo mi ecuación de Lagrange, ¿sale? Esa es la ecuación que me va a servir para poder obtener la formulación de Euler-Lagrange. Entonces paso a una siguiente hoja. Voy a reescribir esa ecuación de Euler-Lagrange con el signo que venimos en cada una de las hojas. Entonces es un medio de la masa por la longitud al cuadrado más la inercia por Q punto al cuadrado más masa, gravedad, longitud, coseno de Q. Ok, ahí está. Esa es mi ecuación de Lagrange. El siguiente paso, ya que obtuve mi formulación y que ya la representé, el otro paso es resolver la formulación de Euler-Lagrange.
Entonces vamos a ponerle que este es el cuarto paso. El tercero no lo mencioné, pero el tercero es este. El tercero es escribir la formulación de Euler-Lagrange. De Lagrange nada más. El cuarto paso es resolver la formulación de Euler-Lagrange, la cual dice que es tau ¿Por qué lo vas a igual dejar ahí a si la eso no es mío? derivada con respecto al tiempo A ver. de la derivada parcial de la ecuación de Lagrange Papá, con sí, respecto chiquitito. a la velocidad menos la derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto a la posición. Esa es la formulación de Euler-Lagrange. Ahora, tenemos que resolver estas derivadas. ¿Cuál es mi recomendación? Vamos a analizar cuántas derivadas tenemos que realizar. Esta es una primera derivada, es una derivada parcial. Después, la segunda es esta es una derivada con respecto al tiempo. Y la tercera, pues es precisamente otra derivada parcial. Son tres. Mi recomendación es de que primero deriven esta, que sería la 1, después derivamos esta, que sería la 2, y por último derivamos esta de acá, que sería la 3. Esa es una manera personal de yo recomendarles cómo realizar estas derivadas. Entonces vamos a comenzar con la primera. Para esta primera es la derivada de la ecuación de Lagrange con respecto a la velocidad. Como es una derivada parcial, en la derivada parcial nosotros decimos sobre qué variable vamos a hacer la derivada. En este caso es con respecto a Q punto, porque así lo menciona esta expresión. Bueno, como es con respecto a Q punto, solamente voy a derivar todos los términos donde aparezca Q punto. Me refiero a derivar los términos porque esa es la variable que yo voy a considerar como si estuviera en función del tiempo, pero realmente no es función del tiempo. Entonces, donde no aparezca esa derivada, donde no aparezca Q punto, lo voy a considerar como una constante, aunque aparezcan Qs, aunque aparezcan otras funciones. Si no aparece Q punto, lo considero como constante. Y la derivada parcial de una constante, pues es 0. Entonces, revisando la expresión que tengo en color rojo, ¿en dónde aparece Q punto? Aparece precisamente en este primer término. Aquí aparece Q punto. ¿Sale? En este otro término que les acabo de señalar no aparece Q punto. Por consiguiente, todo eso lo considero como una constante y eso vale 0. Ahora, voy a derivar esta parte. Esto que les acabo de señalar. De toda esa expresión, el 1 medio, la masa, L y la I las considero como constantes. ¿Por qué? Pues obviamente el medio es un parámetro constante. M es la masa del eslabón, esa no cambia. L es la longitud del eslabón, que también esa no cambia en cualquier momento o en cualquier instante de tiempo. Y la I es un coeficiente de inercia, el cual es un parámetro que ustedes extraen de la hoja de datos del motor. Ahí les dice cuál es su coeficiente de inercia y también es un valor constante, ese no cambia. Por consiguiente, un medio, la masa, la longitud y la inercia los considero como constantes y los saco de la derivada y solamente derivo Q punto al cuadrado. Entonces, la derivada parcial, por ejemplo, de x al cuadrado con respecto a x es igual a 2x. Cosa muy diferente si fuera la derivada con respecto al tiempo. Por ejemplo, la derivada de x cuadrada con respecto al tiempo, aquí es 2x por la derivada de x. ¿Sale? Tomen en cuenta esta comparativa porque no es lo mismo una derivada parcial que una derivada con respecto al tiempo. Por consiguiente, ahorita lo que estamos haciendo son derivadas parciales. Por consiguiente, como todo un medio, la masa, la longitud al cuadrado y la inercia es constante, sale de la derivada. Me queda un medio, la masa por la longitud al cuadrado más la inercia. Y hasta ahí. ¿Y cuánto es la derivada de Q punto al cuadrado con respecto a Q punto?
si utilizamos esta misma expresión, pues me queda 2 veces q punto. Así me quedaría la derivada. Solo que a manera de simplificación, el 2 con este medio se hacen 1 y los puedo eliminar. Entonces quitamos el medio y quitamos el 2 y la derivada únicamente me queda de esta forma. ¿Sale? Ya tengo la primera derivada. Ahora, el resultado, lo que acabo de obtener, lo voy a derivar con respecto al tiempo. La derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto a qué punto, ¿cuánto es? Lo que tengo que derivar es esto que acabo de obtener. Como es una derivada con respecto al tiempo, aquí tengo que derivar todos los elementos que estén en función de t. Ya comentamos, la masa, la longitud y la inercia son parámetros constantes, esos no cambian, y por consiguiente todo esto, todo lo que está entre corchetes, sale de la derivada como una constante. Y solamente tengo a q punto. Y cuando derivo a q punto, lo que tengo es q2 puntos. En este caso, la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces, el resultado me queda. Vuelvo a reescribir masa, longitud al cuadrado, más la inercia. Y la derivada de q punto, o la derivada de la velocidad, es la aceleración. En este caso, q2 puntos. Q2 puntos. ¿Sale? Y ya tengo la segunda derivada que les referencié en la formulación. ¿Cuál me falta? La tercera. Bueno, la tercera es la derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto a la posición. Ahora voy a volver a revisar mi expresión que tengo en color rojo y voy a derivar los elementos donde aparezca Q. Si yo reviso este primer elemento, ahí no aparece la letra Q, aparece Q punto, pero no es Q, por consiguiente todo eso lo considero como una constante y se hace cero. Y el único que tengo que derivar es este segundo, porque ahí sí aparece la letra Q. La masa, la gravedad y la longitud son constantes, salen de la derivada, por consiguiente solamente voy a derivar el puro coseno. Y la derivada del coseno es menos el seno. Entonces me queda menos masa, gravedad, longitud, seno de Q. Y ahí me queda esa derivada parcial. Y ya tengo los elementos que conforman a la formulación de Euler-Lagrange. Lo voy a reescribir. Y ese es precisamente, ya que obtuve los resultados de la formulación, los voy a reescribir como me marca esta expresión que les acabo de señalar. ¿Sale? Voy a pasar de hoja. La formulación de Euler-Lagrange me queda como tau es igual a lo que obtuve de resultado de esta segunda derivada, que es esto, es ml cuadrada más i, ml cuadrada más i, que multiplica a q2 puntos, menos lo que obtuve en esta tercera, que es esta. El menos de la formulación con el menos que me arrojó la derivada me da más masa, gravedad, longitud, seno de Q. Y esta expresión que acabo de escribir, este es el modelo dinámico. Ese modelo dinámico, yo les había dicho que se tiene que tener la forma de la expresión general que vimos. Esa forma general del modelo dinámico es la siguiente. Tau es igual a m de q, q2 puntos, más c de q,
Q punto más, ay, me faltó acá un Q punto más G de Q más el fenómeno de fricción. Esa es la forma general del modelo dinámico. Si yo lo comparo con lo que acabo de obtener, pues mi parte del momento de inercia, esta matriz M de Q, corresponde precisamente a este parámetro, a todo lo que está entre corchetes, y multiplica precisamente a la aceleración. ¿Por qué no aparece? Yo les había dicho que el modelo dinámico es dimensional, quiere decir que son matrices y vectores. ¿Y por qué en el caso del péndulo no me queda una matriz ni un vector? Porque como es de un grado de libertad, es como si tuviéramos una matriz de 1 por 1 o un vector de 1 por 1. Realmente no se considera como tal una dimensión. En este caso es un caso escalar. ¿A qué se refiere con un caso escalar? A que solamente es una magnitud, es un número. Si yo sustituyo todas estas literales, la M, la L, la I, la Q2 puntos, M, G y Q, todas esas variables tienen un valor y si yo lo sustituyo me va a dar una magnitud que va a corresponder precisamente al torque que yo voy a estar aplicando a mi articulación, en este caso al motor. ¿Sale? Entonces, esa es la relación que yo tengo de mi modelo dinámico. En el caso específico, C de Q, si se fijan ustedes, no aparece ninguna expresión. ¿Por qué no aparece este fenómeno o este parámetro físico? C de Q, recuerden que es la matriz de Coriolis o el efecto de Coriolis y fuerzas centrífugas. Este efecto o este fenómeno físico ocurre solamente cuando tenemos dos articulaciones conectadas por un eslabón, es decir, que tengamos una serie de eslabones conectados en cadena. A partir de dos, ya automáticamente aparece este fenómeno. ¿Por qué? Porque el fenómeno de Coriolis consiste en una traslación debido a una rotación. Quiere decir que el movimiento que me genere un motor, por ejemplo, el motor 2, si tuviera dos motores conectados, el movimiento que genere el motor 2 va a provocar, porque está conectado en cadena a través de un eslabón con el motor 1, va a provocar que me genere una fuerza porque se transmite la fuerza a través del metal, va a provocar que el motor 1 tenga un ligero movimiento o una fuerza extra que él no está considerando. Entonces, ese fenómeno va a ocurrir y se va a representar matemáticamente con esa C de Q. Como en el caso del péndulo solamente tenemos un solo motor y no hay otro motor que pueda provocar que le genere una fuerza extra o adicional, el fenómeno de Coriolis y fuerzas centrífugas no aparece en el modelo dinámico. ¿Sale? Y por último, el parámetro G de Q, pues ese sí aparece porque la gravedad sí siempre va a aparecer y aparece en el modelo dinámico. En este caso está representado como la masa, gravedad, longitud por el seno de Q. Toda esa expresión me representa la magnitud del fenómeno o de la fuerza gravitacional que me provoca el péndulo. ¿Sale? Y el fenómeno de fricción, pues el fenómeno de fricción solamente yo lo tendría que agregar acá para que se considere. ¿Por qué nada más lo agrego? Porque el fenómeno de fricción es un parámetro constante que tiene siempre la misma forma y solamente hay que considerarlo y agregarlo. Ya ustedes hicieron la investigación de en qué consiste cada una de las fricciones que aparecen en el modelo dinámico, como es la viscosa, la de Coulomb y la estática. ¿Sale? Bueno, en el caso específico, este fenómeno de fricción yo lo desgloso de la siguiente manera. El fenómeno de fricción se descompone como el coeficiente de viscosidad por Q punto más el coeficiente de Coulomb por la función signo de Q punto más el coeficiente de la fricción estática que multiplica a 1 menos la magnitud de la función signo de Q punto
y siempre va a tener esta misma forma matemática. Entonces, esto es la fricción viscosa. Esta es la fricción de Coulomb. Y esta es la fricción estática. Esas son las tres fricciones que aparecen y siempre tienen la misma forma matemática. Y lo único que hay que hacer es, una vez que obtengan ustedes su modelo dinámico, en este caso lo que escribí en color negro en la parte de arriba, bastaría con agregarle el fenómeno de fricción, que siempre va a tener esta forma que les acabo de escribir. ¿Sale? En algunas literaturas o en algunas referencias bibliográficas que ustedes lleguen a consultar, podrían encontrarse el modelo dinámico únicamente hasta acá, es decir, que no incluyan esto. Y el modelo dinámico no quiere decir que esté mal, es decir, que no consideran el fenómeno de fricción. De hecho, está bien. Si ustedes también lo reescribieran únicamente así, podría decirse que su modelo dinámico está correcto, aunque no consideran el fenómeno de fricción. Y eso es con la suposición de que quien está realizando la modelación del robot considera a su sistema ideal y ausente de fricción. ¿Cómo pueden hacer esa consideración? Asegurando que por diseño, asegurando que por cuestiones mecánicas, asegurando que por cuestiones de lubricación, el sistema cuando se encuentra en movimiento no existe fricción alguna durante todo el tiempo que esté realizando algún movimiento. Si mecánicamente y por diseño pueden hacer esa consideración, matemáticamente pueden quitar el fenómeno de fricción de su modelo dinámico. ¿Sale? Solamente sería bajo esa condición. ¿En qué les beneficia? En que obviamente matemáticamente no van a poner nada de esto. Por consiguiente, la expresión se reduce o se simplifica porque no tendrían que programar nada de lo que les acabo de señalar en negro. Eso se lo ahorran, se reduce el menor tiempo de procesamiento de toda la expresión del modelo dinámico, se simplifica matemáticamente, queda una expresión más entendible, más corta, y obviamente pues es mucho más fácil de analizar al momento de hacer su representación para el controlador. ¿Sale? Entonces ahorita, por cuestiones de simplicidad también ya les comenté que sí existe el fenómeno de fricción y está presente. Por cuestiones de simplicidad para los análisis que nosotros vamos a hacer, vamos a considerar el modelo dinámico ausente de fricción. Sin embargo, ya ustedes ya tienen descrito en qué consiste ese fenómeno de fricción, ya se los escribí en color rojo, pero cuando hagamos los análisis de los siguientes sistemas robóticos, nosotros vamos a considerarlos ausentes de fricción, ¿sale? Para no meternos con esta parte, porque esto ya nada más es una representación extra. No tenemos que hacerle operaciones a la fricción de incluirlos en la formulación de Euler-Lagrange, porque todo esto, este fenómeno de fricción aparece, pero al final. Solamente hay que considerarlo como un extra. Entonces nosotros, para fines de hacerlo más sencillo, vamos a considerar el modelo dinámico ausente de fricción, ¿sale? Pero eso lo vemos ya en el siguiente ejercicio también. Y hasta acá quedaría la obtención del modelo dinámico. Este es el proceso con el cual vamos a estar trabajando con todos los ejercicios que veamos, y es la misma receta. Lo que va a ir cambiando pues obviamente son las operaciones, y lo que cambia en todos los sistemas robóticos es precisamente la cinemática directa. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Esto es lo que va a cambiar por cada sistema robótico que nosotros analicemos. A partir de ahí, todos los pasos que realizamos son los mismos. Obviamente cambia por las operaciones, pero los pasos son exactamente los mismos y los que vamos a estar utilizando en todos los ejercicios para llegar al modelo dinámico. ¿Sale? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario?
Bueno, por mi parte no, profe. Creo que me faltaría darle un repaso para entenderlo un poco mejor. Pero creo que por mi parte no. Bueno, sí, efectivamente es lo que yo les iba a comentar. Creo que lo ideal, les voy a pasar, les repito, las capturas de las anotaciones que hice. Mi recomendación es de que ustedes lo vuelvan a hacer el ejercicio, háganlo ustedes en su libreta o en hojas, como estén trabajando, para que eso les sirva como un refuerzo de todo lo que acabamos de platicar. Y el hecho de que ustedes lo hagan, pues les va a ir aclarando ciertas cosas y les van a surgir las dudas precisamente de lo que no hayan entendido muy bien. Yo entiendo que lo que me acaban de decir de que no vieron la parte a lo mejor a detalle de lo que es cinemática. Sin embargo, voy a tratar de ponerle un poquito de más detalle en el primer paso, que es la obtención de la cinemática, para que no les resulte tan complicado a ustedes cuando les toque ya hacer los ejercicios, ¿sale? Entonces, pues va a ser esa mi recomendación. Yo tenía pensado dejarles un ejercicio de tarea, pero dadas las circunstancias que todavía no dominan bien esta parte de la cinemática, sí les voy a mandar un ejercicio, pero va a ser el péndulo invertido, es decir, lo mismo que vimos ahorita, solo que el péndulo proyectado hacia arriba. Entonces, ustedes traten de analizar cuál precisamente, en qué va a cambiar o qué no va a cambiar, ¿sale? Por ejemplo, nada más se los voy a redibujar de este lado de la hoja, y esto también se los voy a mandar en un documento. Entonces, en el caso del péndulo invertido, pues ustedes lo van a considerar ahora de esta forma. ¿Sale? Bajo esta consideración, vamos a considerar que el movimiento lo van a tener de esta forma, es decir, Q va a aparecer acá. Ahora estamos en el primer cuadrante, X es positivo y Y también es positivo. El ejercicio que ahorita hicimos nosotros lo consideramos aquí abajo, pero ustedes ya no lo van a considerar en esa dirección. Su tarea va a ser considerarlo ahora hacia arriba. Les adelanto un poco para que no les cueste tanto. El triángulo que tendrían que formar es este, y a partir de ese triángulo, pues ya ustedes identifiquen los lados, saquen sus funciones, saquen la cinemática, y a partir de ahí vuelven a hacer todo el análisis dinámico. ¿Sale? Este sería el ejercicio que yo les dejaría de tarea. Entonces, se los voy a poner en un documento, en un PDF, pero este es el esquema, este es el péndulo invertido, y este es el que tendrían ustedes que realizar. A final de cuentas, este también les va a servir para reforzar un poquito lo que acabamos de comentar. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, algún comentario adicional. No, profe, todo bien. Ok. Bueno, entonces ya les tomé registro de quienes se conectaron para la cuestión de su asistencia. También les vuelvo a repetir, me faltan algunas actividades todavía por revisar, pero en el transcurso de hoy y mañana yo se las reviso y les contesto sus correos. A todos les contesto el correo, entonces para que eso lo tomen ustedes de referencia, de que ya quedó registrada su tarea, ¿sale? Bueno, entonces... Sí, profe. Ok, profe, gracias. Ok, déjenme dejar de compartir acá. Listo. Bueno, pues ya únicamente sería para el cierre de la sesión. Si hay algún comentario, alguna pregunta. No, profe, creo que no. Ok, Ya perfecto. en la práctica ya veremos qué duda sale. Ok. Yo les pediría también que consideren, si es que lo ven necesario, realicen este ejercicio que les voy a dejar de tarea. Les repito que es similar al péndulo, nada más que ahora está arriba. Inténtenlo realizar.
si consideran a lo mejor que veamos un poquito más sobre todo con el siguiente ejercicio que vamos a ver, que no lo entiendan muy bien todavía la obtención de la cinemática, cómo se hace la proyección del triángulo, los podría yo ver a ustedes el martes o el miércoles para únicamente ver obtención de cinemática. Esto es a manera como de repaso. Pero chéquenlo ustedes con este ejercicio y yo el día lunes me pongo en contacto con su jefa de grupo para ver si es necesario que tengamos una sesión extra para ver lo de cinemática. ¿Sale? Pero pues ya, ustedes vayan checando, vayan ustedes diagnosticándose también y pues al final de cuentas lo que pretendo no es tanto que avancemos lo más que se pueda, sino que lo que revisemos pues lo entiendan y no se vayan con tantas dudas, lejos de que vayan con conocimientos nuevos. Y sobre todo porque les repito, el siguiente cuatrimestre, la parte de control, se parte precisamente del modelo dinámico. Entonces, pues es importante que tengan ese concepto claro y sobre todo la manera en la cual se obtiene y el resultado que nos representa el modelo y la cinemática. ¿Sale? Bueno, pues si no hay algún otro comentario, alguna otra duda, pues les agradezco mucho la respuesta a la convocatoria. Les mando su actividad en un rato. Les voy a compartir también las anotaciones que hice para que las puedan consultar y les repito, vuelvan a realizar el ejercicio y con el de tarea, pues creo que también va a ser un gran refuerzo para que se vayan acostumbrando a los pasos a seguir para obtener el modelo dinámico. ¿Sale? Gracias, profe. Bueno. Sale pues que tengan muy buen... Gracias. Que tengan muy buen día, cuídense mucho y estamos en contacto. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos.